Bien, comenzamos el punto 3, la transmisión de los cromosomas, mitosis. La mitosis es el proceso de división del núcleo. Cuando una célula se va a dividir, lo primero que hace es duplicar su material genético. Como vimos en el tema anterior, esto lo hacía en la fase S del ciclo celular. Pues bien, cuando entra en división, lo primero que hace la célula es dividir su núcleo. Este proceso es muy importante, ya que la división y el reparto del núcleo debe ser equitativo. La célula, por lo tanto, se tiene que asegurar que a cada célula hija vaya exactamente la misma información genética. La mitosis la podemos diferenciar en distintas fases, independientemente de que el proceso de división del núcleo es un proceso continuo. Hablamos de profase, metafase, anafase y telofase. En la profase ocurren muchos acontecimientos y por ello vamos a diferenciar una profase temprana de una profase tardía. En la profase temprana, la cromatina empieza poco a poco a condensarse. Os recuerdo que, como vimos en el punto anterior, el material genético, si se encuentra condensado, es mucho más manejable. De la misma manera que el ejemplo que pusimos, pues un ovillo de lana es mucho más manejable que si los filamentos de la lana pues se encuentran sueltos. El cromosoma que se está formando está constituido por dos cromátidas. Os recuerdo de nuevo que el ADN se ha duplicado en la fase S y que por lo tanto una cromátida es el original, la molécula de ADN original, y la otra cromátida es la copia que se ha formado. De tal manera que estamos hablando, por lo tanto, de un cromosoma doble. Bien, el nucleolo desaparece y comienza a formarse una estructura muy importante y fundamental en la división del núcleo, que es el huso mitótico o acromático. Se le denomina también acromático porque no se tiñe con facilidad. Los orgánulos fundamentales para la formación del huso son los centriolos. Los centriolos, que los tenemos aquí, se han duplicado ya anteriormente en la fase G2 del ciclo celular. Los dos centriolos, que os recuerdo que constituyen el centrosoma, se van desplazando hacia los dos polos de la célula. A la misma vez se van originando unas estructuras tubulares de origen proteico. Aquí tendríamos esas estructuras tubulares, otras que irían hacia el extremo opuesto de los centriolos. Como veis aquí, los cromosomas poco a poco se van formando y estarán constituidos por dos cromátidas. Tenemos aquí una cromátida y la otra. Bien, a continuación vamos a ver la profase tardía. La profase tardía comienza cuando la membrana nuclear empieza a desintegrarse. Vemos aquí. Va a ir desapareciendo poco a poco, formando primero pequeñas vesículas hasta desaparecer por completo. Con ello, los microtúbulos que se están formando durante esta fase pueden entrar en la zona del núcleo. En este punto podemos distinguir tres tipos de microtúbulos. Los microtúbulos cinetocóricos, que son aquellos que se unen a los cromosomas gracias a unas estructuras de origen proteico que se encuentran en el centrómero y que se denominan cinetocoros. En la imagen que vemos un cromosoma doble, y vemos esa estructura proteica en verde y cómo se pueden unir ahí esos microtúbulos cinetocóricos. También tenemos otro tipo de microtúbulos que se denominan microtúbulos astrales. Son los microtúbulos que se dirigen hacia el extremo opuesto del huso. Por último, también distinguimos los microtúbulos polares. Los microtúbulos polares pues se dirigen hacia la zona del huso, pero no se unen a ningún tipo de cromosoma. Bien, vemos aquí
los microtúbulos que se dirigen hacia el exterior del huso, en este caso los microtúbulos astrales. Los microtúbulos polares son aquellos que no se unen a ningún cromosoma. Estos de aquí se dirigen hacia el huso, pero no se van a unir a ningún cromosoma. Y en moradito tenemos aquí los microtúbulos cinetocóricos, que, como hemos dicho, se unen a los cromosomas gracias a esas estructuras proteicas que se encuentran en la zona del centrómero. A continuación, y gracias a Miriam, pues vamos a ver, que nos ha prestado las imágenes. Vemos aquí una imagen de una profase, una imagen más real de una profase, y podemos ver los cromosomas ahí en el centro. A continuación de la profase vendría la metafase. La metafase es una fase en la que la imagen es muy característica. La imagen típica de una metafase es muy característica, ya que los cromosomas que alcanzan el máximo grado de condensación, es decir, es cuando mejor podemos observar un cromosoma al microscopio, pues se van a alinear en el ecuador de la célula, formando lo que se denomina la placa metafásica. Lo podéis ver ahí en el dibujo, cómo, gracias a los microtúbulos cinetocóricos, los cromosomas se van alineando en el ecuador de la célula. ¿De acuerdo? De nuevo, gracias a Miriam, ahí tenemos una imagen más realista de lo que sería una célula en metafase. A continuación pasaríamos a la siguiente fase, la anafase. Es la fase más corta de la mitosis. Ocurre muy rápidamente y en ella las cromátidas se separan, ya que los microtúbulos cinetocóricos tiran hacia ambos lados. En este proceso los microtúbulos cinetocóricos se van a ir acortando. A la misma vez los microtúbulos polares se van a ir alargando. Con esto estamos consiguiendo que los cromosomas, que ahora podemos hablar de cromosomas simples, se van a ir dirigiendo hacia cada polo de la célula, de tal manera que el reparto del material genético es exacto. Como veis aquí en el dibujo, tenemos los microtúbulos cinetocóricos que van a ir tirando y separando ambas cromátidas, de tal manera que ahora hablamos de cromosomas simples que se van a ir dirigiendo hacia el polo, hacia ambos polos de la célula. Los microtúbulos polares se van a ir alargando de la misma manera que los cinetocóricos se van a ir acortando. Bien, vamos a ver una imagen más real de esta anafase, ¿de acuerdo? En esta fase lo que sí se puede distinguir es una pequeña actividad de biosíntesis de ADN. Esta actividad se corresponde a la pequeñísima cantidad de ADN que no se duplicó en la fase S y que es la responsable de mantener unidas las dos cromátidas hermanas por el centrómero. Pues bien, como las cromátidas se van a separar, pues esa pequeña cantidad de ADN se duplica en este momento. Y a continuación cerraríamos la mitosis con la última fase que se denomina telofase. Bien, en los telofases los cromosomas simples que se encuentran cada uno en cada polo de la célula, pues van a ir poco a poco descondensándose, los microtúbulos cinetocóricos desaparecen y los microtúbulos polares se alargan todavía más. Aparecen, como los cromosomas se van a ir descondensando, pues aparece posteriormente el nucleolo y la membrana nuclear comienza a formarse. Por un instante vamos a tener una célula con dos núcleos exactamente iguales. Ahí los podemos ver en la imagen, como podemos observar
los núcleos que se van formando, los cromosomas ahora ya simples que se van descondensando y los microtúbulos cinetocóricos han desaparecido, alargándose los polares. ¿De acuerdo? La membrana nuclear también se va formando poco a poco. Bien, a continuación la célula se va a dividir físicamente. Esta fase se denomina citocinesis. Esta es una imagen típica de telofase y hablamos de citocinesis. Bueno, la citocinesis es un proceso en el cual se va a dividir el citoplasma dando lugar a dos células. En las células animales se lleva a cabo por estrangulamiento y comienza al final de la anafase. El reparto del citoplasma no es equitativo, es decir, si una célula se lleva más mitocondrias o ribosomas que la otra, no pasa nada, ya sintetizará más. En las células vegetales se va formando una pared celular primaria denominada fragmoplasto hasta dividirla completamente. Con lo cual, al final de la mitosis obtenemos dos células hijas idénticas a la célula original, es decir, dos clones. Por ejemplo, en la especie humana, a partir de una célula con 46 cromosomas dobles, diploides, obtendríamos dos células con 46 cromosomas simples, también diploides. En el microscopio, como vimos ya en clase, pues podemos observar el proceso real de una mitosis. Bien, pues aquí terminamos el punto 3, continuaremos el próximo día con la meiosis. Muchas gracias.